cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría que te suscribieras al canal, le dieras un like y compartieras también el video. Sí que te digo algo, mi querido Virgo, si te puedes, me puedes acompañar también a ver mensajes de tu ser interno, un canal que tengo también para el amor y el desamor y que realmente son como mensajitos que da, palabra cierta, son como mensajitos que da el ser interno como para ayudar o para elevar quizás la autoestima de la persona cuando se siente mal en el amor o en el desamor, ¿sabes? Muchísimos consejos y advertencias. Déjame, voy a cerrar el teléfono porque no quiero que hayan interrupciones. Vamos a ponerle en vibración nada más. Entonces, sí me gustaría, pues, por favor, si te puedes suscribir. Entonces, vamos a ver, mi querido y adorado Virgo, ¿qué hay para ti en este momento? ¿Qué te tienen que decir esas grandes energías de amor y desamor para ti? Veamos. Ajá. Estás como silencioso o silenciosa. Y mira, esto me está diciendo de más. Esto aquí es que resulta que aparte de que estás muy tranquilo, muy tranquila, silencioso, cierras comunicaciones por ahora. No quieres ver, estás viendo es al pasado, las cositas que pasaron en el pasado. Y déjame decirte, esto te hace pensar muchísimo. Si alguien estuviera pidiendo o esperando de ti una respuesta, tendría que esperar bastante, ¿sabes? Mucho que tendría que esperar, porque resulta que esta respuesta no va a ser tan fácil para ti o de tu parte. Los ángeles te dicen que te comuniques claramente. Cuando tengas que hablar lo que tengas que hablar, por favor, comunícate como tiene que ser, ¿sabes? Porque, vamos a decir, al buen entendedor, pocas palabras y es mejor entenderse bien. Dice acá que no te inquietes, están diciendo los ángeles que te comuniques bien, que no te inquietes y que habrán grandes cambios para ti. Aquí está, grandes cambios para ti, que no te inquietes y que te comuniques bien. Aquí está, comunícate bien. Aquí está, no te preocupes. Y aquí está esta otra que dice grandes cambios. Ok, por ahí te dejo esa. Entonces, por lo que estoy viendo, aquí tú estás pensando, meditando una decisión que tengas que tomar, la estás como quien dice meditando o pensando. No, no va a ser como muy fácil, ¿sabes? No es como muy fácil tomar una decisión de tu parte. Y de paso, trancaste por el momento comunicaciones. No te quieres comunicar con nadie, ni quieres que nadie te llame ni te diga nada. Quizás a lo mejor esa persona, si se fue, poniendo tú que así fuera, esa ida, quizás a lo mejor te ha hecho pensar bastante, ¿sabes? No te creas que es tan fácil. Aparte de que esta es tu carta, Virgo, la carta tuya de todo con calma, sigilosamente, tranquilamente, minuciosamente, todo así, meticulosamente, ya que te lo digo. Todo lo estás pensando muy detenidamente antes de tomar la decisión que fuere. Esta persona, de verdad que sí, se ha quedado sin fuerzas y ahora tiene que hacer un cambio y no le queda más remedio, un cambio de ciclo. Mira, esta persona está muy débil, está mirándote y te está pidiendo tiempo. O mejor dicho, ya esta persona te pidió tiempo y por eso es que tú estás ahora pensando lo que estás pensando. Porque esta persona pidiéndote tiempo y la distancia que hubo en ese momento mientras te estaba pidiendo tiempo fue la que te está haciendo pensar. Te está haciendo pensar muchísimo, ¿sabes? Y pienso y siento que con esta carta lo que hiciste fue soltar definitivamente. En resumidas cuentas, esta persona lo que quiere es volver. Volver, pero sí que te digo, Virgo, te pidió cierto tiempo. Quizás a lo mejor se ha tardado un poco o se tardó. Te ha tocado quizás a lo mejor solo o sola muchas cosas.
Y mientras esta persona se iba, tú quizás a lo mejor fuiste a la escuelita de la dignidad y ahí te explicaron que si una persona se va porque se quiere ir pidiendo tiempo, es porque algo no está funcionando, es porque a lo mejor se quería ir, probablemente. Y entonces eso mucho te ha hecho pensar, tú has cerrado tus compuertas, le has soltado definitivamente y ahora esta persona quiere volver. Después de que se fue, pero ahora como que quiere volver y tú le trancas las puertas. Sí, señor, sueltas definitivamente a esa persona. Pregunto, por casualidad, Virgo, ¿es que hay alguien nuevo para ti y por eso tú estás así en esta posición? Porque te veo que no quieres como ceder por ahora. Estás como muy, digamos, tranquilamente pensando, no tienes apuro. Aquí hay un no, aquí hay un sí, aquí hay otro sí, aquí hay otro sí y aquí hay otro sí. Ay, ay, ay. Esto está muy bueno. Mira, el corte de cartas está diciendo, el juicio está diciendo, Virgo, ahora quédate tranquilo, tranquila. Sigue como estás. No hay, no es el tiempo de una reconciliación, no es el tiempo de nada, sino de continuar hacia adelante. Vuelve a ponerte donde estabas, en tu zona de confort, y espera simplemente acontecimientos. Pero mira los acontecimientos que vienen para ti. Mira esto. Vaya, qué cosa tan buena. Mira, esta carta es muy positiva en el amor y está diciendo que hay un éxito rotundo. Alguien viene a querer plantar, digamos, hablarte de algo, hacerte propuestas en tu terreno. Hay alguien también, esa misma persona probablemente, que estará allí como quien dice para las que salgan. Y también alguien que quiere, esa misma persona, cristalizar y te quiere proponer materializar cosas. Vaya que sí, que te lo digo de verdad, mi querido Virgo, aquí para ti hay otra cosa. Esta persona del pasado yo creo que va a tener que hacer, lamentablemente, como lo estoy viendo acá, hacer su cambio de ciclo definitivamente. Ya no podrá volver, o a lo mejor vuelve, pero ya tú no le darás la misma, no le rendirás la misma pleitesía, déjame decirte. Te pidió tiempo. La distancia te ha hecho pensar muchísimo, la distancia que esta persona ha puesto entre tú y esa persona. Sueltas definitivamente porque de verdad tuviste que soltar, ya te diste cuenta. Alguien a lo mejor te pudo haber dicho, te pudo haber abierto los ojos, te pudo haber aconsejado que el que se va es porque se quiere ir. El que pide tiempo generalmente es porque se quiere ir. No lo dice de frente, no dice de frente, yo me siento mal, yo me tengo que ir, yo no quiero más acá. Si pasa algo y si me arrepiento yo vuelvo, pero yo me quiero ir de una vez. En vez de estar diciendo, quiero tiempo. ¿Tiempo como para qué? Tiempo como para a irse con alguien y después si no le va bien con ese alguien, otra vez volver a donde tú estabas. Todo eso te lo has pensado, todo eso te lo has analizado y has decidido definitivamente que la distancia te ha hecho pensar y sueltas definitivamente, Virgo. Y no te preocupes, esta persona igual quiere volver, pero tú tienes ahora a alguien o vas a tener a alguien por quien ver ahora, por quien luchar, por quien soñar, por quien materializar cosas, ¿sabes? Así que no te preocupes, ahí te estamos dejando esa. Me encanta cómo quedó esta lectura porque fue como quien dice, 2 y 2 son 4. No me sirves, te me fuiste, pediste tiempo, yo me quedé esperando y pensando, pues ahora definitivamente mi respuesta es, te suelto, voy a seguir adelante. Así, ras con ras, nada, sin estar con muchísima tontería. Vámonos, vamos a ver cuál es la energía que hay ahora entre tú y esa persona por el momento. Vamos a ver. Mira, ¿ves? Está el mago invertido. Esto quiere decir que no hay una buena energía entre ustedes. Tú no puedes tener esa buena energía con esa persona porque justamente te pidió ese tiempo y a lo mejor ese tiempo fue así como diciéndote alguna mentirita allí, algo, un pretexto para irse.
y no fue claro o no fue clara, no te dijo las cosas directas. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí, fíjate tú, sí, ahí es donde uno dice que a pesar de todo uno gana, porque esta persona se fue y despejó el sitio para que viniera alguien. O sea, ¿qué? ¡Ganaste! Ganaste lo que tenías que ganar, ganaste algo nuevo. Esa persona estaba ocupando un puesto que ya realmente quizás no le pertenecía ya y ahora viene alguien nuevo para ti. Entonces, el universo conspira contigo o para ti. Deja que se vaya esa persona, tú la sueltas y abres el camino y el campo para una nueva persona. ¿Ganaste o perdiste? Claro que ganaste, sí señor. Y más, si esa persona se fue y te pidió tiempo, tiempo como para qué, pero tiempo como para qué, te pidió ese tiempo, tú se lo diste, ¿verdad? Perfecto, y me encantó que se lo hayas dado. No le impidas, deja que haga lo que realmente siente que tiene que hacer. Ya después veremos qué va a pasar. Y entonces la distancia fue la que te hizo pensar. Y sueltas definitivamente, por lo que estoy viendo, definitivamente. Así que mira lo que viene para ti ahora, que ya te lo mostré. Y de verdad, esto me encanta. Como quien dice, esta lectura fue como muy directa. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Virgo. No tengo más nada que decirte sino felicidades. Y mira lo que te dicen, acuérdate lo que te dicen los ángeles. Grandes cambios positivos, no te inquietes y que te comuniques claramente. Vaya pues, nos estamos viendo en un próximo video. Besito. Bye bye. Saludos. Bye.